Revelado. 4 alimentos congelados que jamás debes comer y 4 increíbles que transformarán tu salud. Por amor de Dios, ¿dónde está mi hijo?, se preguntaba doña Rosa, mientras la inquietud la invadía. La cocina, tradicional y cálida, se impregnaba del aroma a mole que había comenzado a preparar con dedicación. Pero esta vez, ese olor solo le recordaba lo distante que estaba su hijo Carlos, un hombre orgulloso de sus logros, pero que había olvidado la esencia de la vida familiar. Carlos llegó a casa con una bolsa de alimentos congelados, una elección que, en su mente acelerada, parecía la mejor alternativa. La mirada de su madre lo decía todo. Ella, con 70 años cargados de historias, sabía que ese camino conducía a problemas mucho más graves que simplemente la comida. No solo se trataba de su salud, sino de una desconexión profunda entre ellos, una herencia que se desvanecía entre sabores artificiales y comidas rápidas. «¿Por qué no quieres hacer un esfuerzo, hijo?», preguntó doña Rosa, mientras picaba cebolla y pensaba en el tiempo que pasaban juntos en la cocina, en aquellos días en que cada platillo era un festín de recuerdos. Carlos, cansado y aún vestido de trabajo, respondió con un suspiro. Su vida se había convertido en una carrera constante, un juego donde cada segundo contaba, cada comida debía ser rápida. «Mamá, no tengo tiempo para eso». Sus palabras resonaron como un eco de desinterés, pero en su interior una batalla se libraba. El amor por su madre chocaba con la presión de un mundo que solo demandaba más y más. Mientras la oscuridad del hogar se hacía palpable, su madre lo miraba con tristeza, cada vez más preocupada por lo que eso significaba. No solo veía una dieta perjudicial, sino el símbolo de un lazo familiar que se desgastaba. «Carlos, no es solo comida, es nuestra historia». La franqueza de sus palabras le hizo sentir un nudo en el estómago. Esa historia, llena de risas y consejos, estaba siendo olvidada en cada bocado de pizza congelada. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión aumentaba en la cocina cada día que pasaba. Doña Rosa notó que su nieta, pequeña y ajena a esos conflictos, comenzaba a imitar a su padre. Prefería los coloridos empaques de comida rápida. «No quiero que te pase lo mismo», se decía Rosa mientras su corazón se ahogaba en preocupación. Era una batalla sin fin, donde las viejas tradiciones chocaban con la nueva realidad. Mientras tanto, el chequeo médico que había resentido hacía eco en la mente de Carlos. Su salud deteriorándose, la presión debía ser confrontada. Carlos se sentía dividido. En sus pensamientos, el mundo laboral lo instaba a ser pragmático, pero el amor por su madre, ese que habría de mantenerse a fuego lento, lo empujaba a querer regresar, a recordar cómo las paredes de la vieja cocina podían abrazarlo, a querer enmendar lo que parecía roto. ¿Hacia dónde girar? ¿A dónde acudir cuando la vida moderna lo dejaba vacío por dentro? Un retazo del aroma del mole se coló de nuevo en su olfato, y las memorias de su infancia le susurraban promesas de algo más que comida. Le recordaban que cada bocado significaba una conexión, una historia. Todo eso se desvanecía lentamente, como lo hacían sus esperanzas de regresar a la esencia de su hogar. «¿Qué pasará si sigo este camino?», se preguntaba mientras se sentaba en la mesa, rodeado de envases de comida industrial. La tensión aumentaba. Doña Rosa, con sus manos arrugadas pero firmes, seguía cocinando, esperando que en algún momento, bajo ese humo y aromas, su hijo eligiera volver a casa. ¿Sería posible rescatar ese vínculo antes de que fuera demasiado tarde? Carlos cerró los ojos por un instante, intentando ahogar la culpa que se había apoderado de él. La vida había tomado un giro que no había anticipado. El trabajo se había vuelto una obsesión, y su madre, el pilar de su existencia, estaba cada día más distante. Se levantó de la mesa sin saber realmente qué hacer.
El desasosiego lo llevó hacia el balcón, donde la brisa nocturna acarició su rostro. Mientras miraba el cielo estrellado, sintió una incomodidad creciente en su pecho. ¿Qué he logrado en verdad?, se preguntó. La ambición que una vez lo había impulsado a escalar en su carrera lo había despojado de lo más valioso, los momentos compartidos con su familia. A través del cristal del balcón observaba la cocina iluminada. Allí estaba su madre, creando un plato que, más que comida, representaba un legado. Sin embargo, él apenas podía recordar cuándo fue la última vez que se sentó a disfrutar de una comida en familia. El reloj le recordaba que el tiempo no se detiene, y los años seguían avanzando mientras él luchaba por encontrar un equilibrio. Es hora de hacer un cambio, pensó de repente. En su mente brotó un plan, una semilla de resistencia ante la presión del mundo exterior. A lo largo de sus años como profesional, había aprendido a despejar obstáculos, pero esta vez necesitaba enfocarse en el valor de las relaciones humanas, de algo que no se construía con prisa. Al entrar nuevamente a la cocina, el calor del ambiente lo envolvió. Se acercó a su madre, que trabajaba con esmero, y sin pensarlo 2 veces tomó un cuchillo. «Te ayudo, mamá». Su voz resonó con una nerviosidad insólita para él, pero poco a poco comenzó a sentirse más seguro. Doña Rosa lo miró sorprendida. No podía esconder la alegría que surgió de esa pequeña pero significativa acción. «Claro, hijo», le respondió, sonriendo mientras le pasaba algunos ingredientes. A medida que picaba los ingredientes, Carlos se dio cuenta de que cada corte no solo significaba preparar un platillo, sino que era también un intento de recomponer los fragmentos de una relación mermada. Las risas comenzaron a fluir como si el tiempo no hubiera dejado huella en su vínculo. Mientras cocinaban, su madre le relataba anécdotas cargadas de cariño, momentos del pasado que lo hicieron reflexionar sobre el sentido de la familia que había dejado de lado en su búsqueda de éxito. Pronto emergió en él la curiosidad, la necesidad de aprender, de descubrir recetas familiares que había pasado por alto. El arte de cocinar pasó de ser una obligación a una oportunidad. Carlos empezaba a vislumbrar cómo su papel en la vida podía reescribirse. Estaba creando memorias, no solo platillos. Aquel encuentro en la cocina lo llevó a plantearse nuevos objetivos. La satisfacción que sentía en ese momento, mientras evitaba el ruido externo del mundo laboral, se tornó un bálsamo que lo invitaba a ser más presente y consciente. Incursionar en la cocina se transformó en un símbolo de su autodisciplina, de un compromiso que iba mucho más allá de sus tareas diarias. Con el tiempo, Carlos se estaba dando cuenta de que no solo se trataba de la comida. Era un movimiento hacia la reconciliación con su madre y consigo mismo, una manera de regresar al núcleo familiar del que se había alejado. Mientras el mole comenzaba a burbujear a fuego lento, entendió que el verdadero desafío no estaba en el ámbito laboral, sino en cuidar y nutrir las relaciones importantes. Mientras el aroma se expandía por la casa, Carlos sintió que su camino estaba comenzando a tomar un nuevo rumbo. Ahora, más que solo un infierno en el trabajo, había un resquicio de esperanza y deseo de conexión. Sin embargo, aún había obstáculos por superar: el miedo a fallar, el temor a no ser suficiente. Justo cuando todo parecía encajar, su teléfono vibró con un mensaje inesperado, un recordatorio de su cita médica programada para el día siguiente. La realidad de su salud se cierne nuevamente, y con ella la inquietud de si podría mantener el equilibrio que comenzaba a encontrar. ¿Estaría dispuesto a enfrentar esa parte de su vida que había evadido por tanto tiempo? Atravesar su miedo o continuar ignorándolo sería la prueba más significativa de su transformación. El camino hacia adelante, lleno de incertidumbres y decisiones difíciles, comenzaba a dibujarse en su mente. ¿Podría dedicar tiempo a su salud y al mismo tiempo potenciar la conexión con su madre y su hija? Una pregunta quedó flotando en el aire, siendo el eco de una batalla que apenas comenzaba. Carlos se despertó antes del amanecer, el sol aún escondido en el horizonte, y la inquietud comenzaba a acumularse en su pecho. La cita médica lo esperaba, y aunque había comenzado a equilibrar su vida personal, el temor a lo desconocido regresaba con toda su intensidad. Se sentó en la cama y se forzó a respirar profundamente. Era hora de enfrentar la realidad, no solo de su salud, sino también de las decisiones que había estado evitando. A medida que se preparaba para la consulta, sus pensamientos giraban en torno a cómo la presión de la vida laboral lo había llevado a descuidar su bienestar. Había logrado avanzar en su carrera, pero ¿a qué precio? Su mente se llenaba de imágenes de fracasos pasados y decisiones desatinadas que lo llevaban a un callejón sin salida. La idea de ser evaluado no solo clínicamente, sino en su capacidad para hacer cambios en su vida, lo agobiaba. Al llegar a la clínica,
El ambiente era frío y clínico, en marcado contraste con el calor de la cocina, donde había estado cocinando con su madre. Sin embargo, en medio de ese entorno impersonal, Carlos decidió que esta cita sería el inicio de una nueva etapa. Reflexionó sobre cómo su reconexión con su madre le había abierto un camino hacia la sanación emocional. Quizás su salud física podría seguir ese mismo camino. Tras ser llamado a la consulta, se sentó frente al doctor, un hombre de mediana edad con un semblante auténtico pero serio. La conversación fluyó entre análisis y recomendaciones, y aunque la charla se centraba en números y estudios, Carlos no podía evitar pensar en cómo esto se relacionaba con su vida. El médico le mostró evidencias preocupantes, pero también le habló de cambios que pudiera hacer. No se trata solo de evitar ciertos alimentos, sino de aprender a nutrir tu cuerpo y mente, le decía mientras anotaba recomendaciones en un papel. Al salir de la consulta, sintió una mezcla de miedo y determinación. No podía dejar que la aprensión lo llevara nuevamente a la inacción. La idea de transformar su dieta y su estilo de vida se hacía más palpable. Sin embargo, lo más inquietante era darse cuenta de que el verdadero cambio requeriría esfuerzo constante y un compromiso a largo plazo. Ese mismo día, en la cocina, buscando nuevas recetas saludables, Carlos sintió que había un hilo entre su nueva vida y su pasión por la cocina. Si había redescubierto la alegría de preparar platillos en compañía de su madre, ahora podía hacer lo mismo cuidando de sí mismo y también de su familia. Cada ingrediente que seleccionaba representaba no solo una elección alimentaria, sino una nueva forma de ser. Con cada paso, se sentía menos abrumado por las antiguas tensiones y más motivado para mejorar su salud. Mientras experimentaba con jugos verdes y platillos al vapor, se percató de que esa era una oportunidad de compartir su viaje hacia la salud. La vida había cambiado demasiado rápido, pero Carlos decidió que comunicar su proceso a su madre y a su hija podría generar un ambiente de apoyo mutuo. Así, los aromas de la cocina no solo llenarían su hogar, sino su vida con un sentido renovado. Al final de la semana, planeaba invitar a su madre y a su hija a una cena donde todo lo que escribiría en el menú serían alimentos que no solo le harían bien, sino que simbolizarían su lucha. Quería que el entorno familiar fuera un espacio también para el crecimiento personal. Sin embargo, en el fondo, sabía que esta decisión conllevaba riesgos. ¿Cómo recibirían sus seres queridos sus nuevas elecciones? ¿Aceptarían el cambio o hallarían un motivo para cuestionarlo? Mientras los últimos rayos del sol se desvanecían por el horizonte, Carlos sintió tanto el peso de la incertidumbre como la promesa de un futuro más saludable. Estaba claro que el camino adelante estaba lleno de decisiones que pondrían a prueba su fortaleza y determinación. Sin embargo, su mente no se desvió de la cuestión que aún le atormentaba. ¿Qué tal si el cambio generaba más resistencia del que anticipaba? La tensión se mantuvo, palpable y en aumento, como un eco que resonaba en su interior, invitándolo a confrontar lo que aún no estaba preparado para enfrentar. Carlos despertó ese día, sintiendo el peso de sus decisiones en la piel. La cena con su madre y su hija se acercaba, y una mezcla de emoción y ansiedad lo envolvía. No solo se trataba de cambiar su dieta, era una declaración personal, un intento de sanar no solo su cuerpo, sino también las fracturas que habían surgido en sus relaciones. Había aprendido que ser un buen padre y un hijo responsable significaba también cuidar de sí mismo. Esa mañana, mientras descongelaba los ingredientes para su menú, se detuvo a contemplar el proceso. Las verduras de colores vibrantes se presentaban ante él y en su mente resonó la voz del médico: aprender a nutrir tu cuerpo y mente. Carlos buscaba no solo recetas, sino también un sentido de conexión. Para él, cada elección se convirtió en un acto simbólico, una forma de decir que se preocupaba por lo que había en su plato y en su vida. Decidió que no quería preparar una cena común y corriente, quería que cada platillo contara una historia, que cada bocado tuviera un propósito. La primera receta que eligió fue una ensalada de quinoa con espinacas frescas, aguacate y un aderezo ligero de limón. Era simple, pero rica en nutrientes.
A medida que iba cocinando, buscaba la manera de transmitir a su madre y a su hija la importancia de cuidarse. Mientras mezclaba los ingredientes, su mente divagaba hacia el futuro. Era imperativo que sus seres queridos entendieran que su nueva forma de vivir no era una privación, sino una celebración de vida. ¿Podrán ver esto como un cambio positivo?, pensó. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que el cambio podía ser percibido de maneras diferentes. ¿Sería suficiente la simpleza de una ensalada para convencerlas de que esta nueva elección no estaba motivada por la culpa, sino por el amor? Al caer la tarde, el aroma de la comida hogareña llenó la casa, mientras la hora de la cena se acercaba. Carlos se sintió más nervioso ante la inminente llegada de su madre y su hija. Hacía tiempo que no se sentaban a la mesa como familia, y esa vez sería diferente. En la cuenta regresiva hacia el encuentro, su mente se agitaba con preguntas incómodas. La idea de abrirse sobre su elección de vida y su salud lo mantenía alerta. Los pensamientos de su madre criticando sus decisiones alimenticias y de su hija desilusionada si no le gustaba la comida lo hicieron considerar la posibilidad de que la cena fuera un fracaso. En ese momento de incertidumbre, recordó lo que había aprendido de su madre en la cocina. El amor puede estar en cada ingrediente, en cada gesto, en la paciencia que se pone al preparar una comida. Se sintió un poco más tranquilo al entender que esta cena sería un gesto de amor, no una imposición. No se trataba solo de imponer un cambio, sino de invitarles a ser parte de su nuevo camino. Finalmente, cuando el timbre sonó, su corazón latía con fuerza. Era el momento de la verdad. Carlos abrió la puerta y vio las sonrisas de su madre y su hija, un instante fugaz de conexión que le hizo pensar que tal vez la apertura podría llevar a un diálogo constructivo. Sin embargo, no podía evitar la inquietud que le invadía. Había una incertidumbre palpable en el aire, como una tensión crujiente. Carlos se quedó mirándolas, consciente de que no solo se estaba jugando su salud, sino también lo que eran como familia. A medida que se sentaban a la mesa, preparándose para degustar los platillos que había tan cuidadosamente seleccionados, la pregunta que no hacía más que repetir en su mente era: ¿sería este el paso que cambiaría el rumbo de su vida y su relación con ellas? ¿O el inicio de un nuevo conflicto? La cena prometía no solo un momento de compartir alimentos, sino una confrontación sobre los cambios que venían. En el aire flotaba una tensión resignada, y Carlos se dio cuenta de que esta era solo la primera prueba de su nueva vida. Sentado a la mesa, Carlos respiró profundamente antes de servir la ensalada. La primera cucharada fue un acto simbólico de su nuevo comienzo, una señal de que estaba comprometido con su salud y con el proceso de reconexión familiar. Su madre, una mujer fuerte y tradicional, levantó una ceja al ver los ingredientes menos convencionales. Carlos sintió su mirada crítica posarse sobre la quinoa y las espinacas, como si estuviera buscando la justificación de sus elecciones. ¿Dónde está el pollo?, preguntó su madre, rompiendo el silencio con un tono de incredulidad que hizo que el estómago de Carlos se contrajera. Al escuchar esa simple pregunta, la ansiedad lo invadió, y parte de él dudó. ¿Sería realmente capaz de convencerla de que lo que estaban a punto de degustar era más que una simple ensalada? No se trata de lo que falta, sino de lo que aporta, respondió Carlos, tratando de sonar más seguro de lo que se sentía en ese instante. Su voz tembló ligeramente, y un silencio incómodo se apoderó del ambiente. Se dio cuenta de que estaba no solo desafiando su dieta habitual, sino conceptos establecidos de cómo debería ser una cena familiar. La mirada de su hija cambiaba entre curiosidad y escepticismo. «No sabía que podías hacer algo así, papá», murmuró, mientras la cuchara de su madre comenzaba a revolver el contenido del plato. Espinacas frescas y aguacate se entrelazaban con la quinoa, y la luz brillante de la tarde iluminaba la mesa. Para Carlos, cada color y cada aroma representaba algo más que comida. Era un paso hacia el futuro que deseaba para su familia. Mientras comenzaban a comer, una ola de tensión descendió sobre ellos. La primera reacción de su madre fue masticar lentamente, como si el sabor fuera una exploración. Carlos se sintió expuesto,
La conversación estaba tensada por el temor de que el amor que había puesto en la comida no fuera suficiente para superar el escepticismo. Tenía ganas de explicar por qué había elegido cada ingrediente, pero en su interior sabía que las palabras no eran el enfoque adecuado. ¿Por qué un cambio tan drástico, hijo?, interrumpió su madre después de otro bocado. La pregunta lo golpeó como un martillazo. Aquello no era simplemente sobre la cena, sino sobre un patrón que había durado años. Ese continuo intercambio de expectativas y malentendidos, donde cada uno intentaba ser lo que los demás deseaban. Fue entonces cuando Carlos se dio cuenta de que esta cena no solo era un platillo nutritivo, sino una oportunidad para abrir un diálogo sobre la transformación que estaba buscando. «Estoy buscando cuidar de mí y de nosotros», respondió con firmeza. La confesión fue su forma de ponerse frente al espejo, un hacerse responsable ante su madre y su hija. Carlos había asumido riesgos, no solo en su dieta, sino también en la forma de relacionarse. Se estaba liberando de cadenas invisibles. A pesar de las reservas, notó que su hija comenzaba a disfrutar el plato. Una pequeña sonrisa se asomó en su rostro, lo que le dio un impulso de esperanza. Justo cuando la conversación empezaba a cambiar, la puerta se abrió y una amiga de la infancia de Carlos, Consuelo, entró sin más. «Vine a ver cómo va la cena», exclamó. La interrupción inesperada lo sacó de su momento de vulnerabilidad y se sintió repentinamente inseguro. ¿Fulfuriría ver a alguien tan conocido en medio de lo que se había convertido en un acto de exposición personal? Mientras preparaba su respuesta, la mirada curiosa de Consuelo sobre lo que había en la mesa lo llenó de incertidumbre. «¿Qué hay para cenar?», preguntó con una sonrisa genuina, sin tener idea de la tensión que flotaba en el aire. Carlos sintió que todo el progreso que había hecho hasta ese punto pendía de un hilo. Había momentos en la vida que llevaban hacia la luz o hacia el oscuro sendero del retroceso. ¿Sería capaz de mantener su curso? Mostrando a su familia que este camino era el correcto. La cena amenazaba con convertirse en algo más que un simple encuentro familiar. Sería una prueba de resistencia, de valentía y de autenticidad. Carlos miró a su madre y luego a su hija, preguntándose si estaban dispuestas a escuchar la verdad de su cambio, o si este momento se desharía al primer ruido. ¿Podría la llegada de Consuelo alterar el rumbo de su cena, o sería por el contrario el apoyo inesperado que necesitaba para seguir adelante? La incertidumbre llenó la habitación. La lucha interna de Carlos se intensificaba, y con cada segundo que pasaba, se hacía más evidente que estaba a punto de descubrir algo más que solo su nuevo estilo de vida. Los ojos de todos estaban sobre él. ¿Sería la cena un puente hacia la reconciliación, o el inicio de un conflicto que resurgiría con más fuerza? La presión en el ambiente se hacía palpable. Carlos respiró hondo, intentando encontrar un estándar de normalidad en la situación. La llegada de Consuelo había traído una distracción, un aliento de aire fresco, pero también una nueva capa de complejidad a su revelación. Se sentía agotado, pero sabía que este era un momento crucial para su desarrollo personal, uno en el que podía cimentar su nueva identidad. «Estaba justo compartiendo con ellos mis planes de alimentación más saludable», dijo Carlos, tratando de sonreír, aunque la tensión en su mandíbula no se disipaba. Las palabras de su madre aún pesaban en su mente, resonando en un eco interminable de escepticismo. Sin embargo, el tiempo había llegado para definir no solo su estilo de vida, sino también su papel como hijo y padre. Consuelo se acercó a la mesa, observando la ensalada con interés. «Se ve deliciosa. Nunca me imaginé que Carlos pudiera hacer algo así», dijo con una calidez genuina que contrarrestó la atmósfera. Pero Carlos sabía que no todo el mundo lo vería de la misma manera. Se percató de cómo cada mirada se iba dirigiendo a la ensalada, y no pudo evitar sentir que era más que una simple comida. Era el símbolo de su nuevo paradigma. «Creo que a veces nos limitamos a seguir lo que siempre hemos conocido»,
continuó él, sintiendo que cada palabra lo acercaba más a su objetivo. He estado reflexionando sobre la importancia de cuidar de mi cuerpo y de esta familia. Es un cambio que va más allá de la comida. Es sobre ser auténtico y hacer lo que realmente quiero. Su afirmación resonó en su interior, dándole una claridad exponencial. Su madre, aún cautelosa, empezó a compartir sus propias inquietudes. Entienda que quiera cuidar de ti, pero me pregunto si no es exagerado. La comida tradicional ha sido parte de nuestras vidas por tanto tiempo. Su voz se debilitó, y Carlos se dio cuenta de que su madre estaba también lidiando con el miedo al cambio. No se trata de rechazar lo antiguo, mamá, respondió él, buscando mantener un tono conciliador. Se trata de integrar lo mejor de ambos mundos. Podemos disfrutar de recetas tradicionales adaptadas a nuestras nuevas necesidades. Una cena no tiene que definirse por un solo tipo de ingrediente. Si alguna vez había sentido que podía cambiar su propia narrativa, era ese momento. Consuelo, ajena a la lucha interna de madre e hijo, probó un bocado y su expresión se iluminó. Es increíble, Carlos. Nunca pensé que la quinoa pudiera saber tan bien. Tienes un talento que nunca habías explorado en la cocina, exclamó, mirándolo con admiración. Eso era justo lo que Carlos necesitaba escuchar, un momento de validación que lo motivaba a continuar en su camino de autoafirmación. Poco a poco comenzó a notar cómo la atmósfera cambiaba, incluso para su madre. El escepticismo aún era visible, pero la curiosidad empezaba a aflorar. Había algo en su entrega que comenzaba a romper viejas barreras. Quizás era el momento de profundizar más allá de la comida y los hábitos. Tal vez era la libertad de hacer que su voz se escuchara. Carlos, con renovada determinación, planteó un desafío. ¿Qué tal si establecemos una noche semanal dedicada a explorar nuevas recetas? Puedo mostrarles que cambiar no significa perder nuestra esencia. Se dio cuenta de que esto no solo podría unirlos, sino también abrir la puerta a un debate más profundo sobre aceptación y evolución familiar. Mientras la conversación se tornaba más abierta, sintió un hilo de esperanza tejer entre ellos. Había roto un muro, pero en su interior aún sabía que había mucho más por explorar. Justo cuando la noche prometía una transformación, Consuelo interrumpió con entusiasmo abrupto. «No puedo creer que sigas haciendo trabajos aduanales. Debes contarme sobre esa nueva oferta que mencionaste en redes». Carlos sintió como un rayo de electricidad atravesaba la atmósfera familiar. ¿Podría esta nueva oferta en su carrera marcar otro cambio trascendental en su vida? La pregunta lo golpeó con fuerza. Fuera de la cocina, además de su dieta, había un nuevo horizonte que explorar en su carrera profesional. Mientras el grupo seguía hablando, Carlos se preguntaba, ¿podría este nuevo reto convertirlo en la versión de sí mismo que había estado buscando? ¿Sería capaz de enfrentar no solo sus hábitos alimenticios, sino también los desafíos que aguardaban en su vida laboral? La cena había sido un primer paso, pero el verdadero viaje apenas comenzaba. ¿Estaba realmente preparado para la próxima fase de su transformación? Carlos se sintió transportado a un escenario diferente, uno donde su vida profesional podía mantenerse a la par con su evolución personal. Mientras la conversación fluía entre los demás, la mención de la oferta de trabajo lo envolvía en un torbellino de posibilidades. La idea de un cambio en su carrera había estado latente, pero nunca lo había examinado con la seriedad que merecía. El silencio que siguió a la afirmación de Consuelo se hizo incómodo, mientras todos esperaban su respuesta. «Sí, realmente me han ofrecido una nueva posición», aseguró Carlos, su voz resonando con más seguridad de la que sentía. Era un trabajo que prometía mayores responsabilidades y un ambiente más dinámico, pero lo que lo inquietaba era cómo esto podría alterar su vida familiar. La estabilidad y la salud de su hogar se construían con cada cambio, y ahora el equilibrio se tambaleaba. «¿Y qué harías exactamente?», preguntó su madre, mostrando un interés que había sido escaso durante la cena. Carlos apreció el cambio, pero su mente batallaba con dudas. ¿Era capaz de asumir más presión laboral al mismo tiempo que se adaptaba a su nueva forma de vida? «Me encargaría de la logística aduanal, gestionando equipos y proyectos. Significaría más horas en la oficina y tal vez algunos viajes». Sus palabras eran un intento de ser realista, pero se preguntaba si también eran un modo de excusar lo inevitable.
La idea de estar ausente de su hogar por trabajo lo hacía sentir inquieto. La respuesta de su madre fue una mezcla de sorpresa y preocupación. «Carlos, eso significa que tendrías que comprometer más tiempo. ¿Estás seguro de que puedes manejarlo? Hace poco empezaste este camino hacia un estilo de vida más equilibrado». Su pregunta era válida, y Carlos sabía que no podía evitar la responsabilidad de opción de carrera. Su ambición era un fuego que no podía apagar. «Lo sé, pero creo que esto podría ayudarme a ser un mejor modelo para ustedes. Este desafío es algo que debo considerar seriamente». Ese instante se convirtió en un dilema moral. La presión de dar un paso hacia adelante en su carrera o permanecer anclado en su vida actual podría definir su futuro. Una parte de él ansiaba crecer, mientras que la otra se preocupaba por el impacto que esto tendría sobre su familia y su salud personal. Consideró los riesgos de cada elección y cómo podrían influir en las nuevas rutinas familiares que había comenzado a cimentar. ¿Podría encontrar un equilibrio? Tenía que decidir pronto. Mientras todas estas preguntas lo atormentaban, comenzó a desarrollar un plan. Carlos se preguntó si podría abordar este nuevo reto como lo había hecho con su viaje alimenticio, tomando decisiones conscientes y buscando apoyo. Tal vez podía estructurar su tiempo para que tanto su carrera como su salud fueran prioridades. La idea de combinar estos aspectos de su vida no solo lo empoderaba, sino que también representaba una nueva forma de ser para él. De repente, sintió un rayo de claridad. La conversación con su madre y Consuelo estaba iluminando una verdad fundamental. Los mismos principios de equilibrio, integridad y autenticidad que aplicaba a su alimentación eran los que debía llevar a su trabajo. En su mente se dibujaron varios caminos posibles que lo llevarían hacia su futuro. Mientras reflexionaba sobre cómo generar una propuesta atractiva en el trabajo y mantener el compromiso familiar, quitó las distracciones. Empezaría a definir su enfoque, prepararía su propuesta laboral y buscaría asesoría de aquellos que ya hubieran transitado por el camino. Sin embargo, había un detalle que todavía lo inquietaba y que tenía que resolver. ¿Qué sacrificios estaría dispuesto a hacer para lograrlo todo? Las luces en la mesa centellaron y Carlos entendió que, aunque se sentía motivado, también estaba abrumado por el cambio que se avecinaba. Justo cuando su mente organizaba todo, Consuelo, perspicaz como siempre, lo sacó de sus pensamientos. «Carlos, estoy segura de que encontrarás la manera de brillar en estos nuevos retos. Pero también creo que debes no olvidar lo que te aporta tranquilidad y satisfacción. ¿Qué tal si te preparas un poco antes de tomar una decisión?». La idea de prepararse resonó en su mente como un eco. Quizás, solo quizás, el tiempo le daría las respuestas necesarias. Pero había una revelación más que lo inquietaba. La carrera no significaba que tuviera que dejar de lado su paz interior. La batalla dentro de él apenas comenzaba. ¿Se atrevería a enfrentar cada sombra de su nueva vida, tanto personal como profesional? Mientras los demás seguían charlando, Carlos sintió que el verdadero desafío se acercaba sigilosamente. Apenas había navegado las aguas de su nueva alimentación. Ahora el horizonte laboral le ofrecía tormentas y oportunidades. ¿Tendría la fortaleza para tomar las decisiones adecuadas sin perder el rumbo? La cena podría haber cerrado una puerta, pero también estaba a punto de abrir una ventana llena de incertidumbre y reflexión. Una nueva era en su vida estaba a la vuelta de la esquina, y solo quedaba esperar el momento en que la puerta se abriese por completo. Carlos se levantó de la mesa, su mente llena de conceptos y posibilidades que nunca antes había sopesado. Cada paso hacia su habitación se convirtió en una meditación sobre su futuro. La emoción de una nueva carrera y el anhelo de mantener su bienestar personal chocaban en su interior. Los mismos principios de atención y cuidado que le habían permitido mejorar su dieta ahora se planteaban como un camino hacia una vida profesional equilibrada. En su habitación, Carlos comenzó a escribir un diario. Este método que había utilizado en su proceso de cambio alimenticio ahora se volvía esencial para explorar sus preocupaciones laborales. Con cada palabra, las sombras de la duda empezaron a clarearse, mientras sus sueños y temores se alineaban en la página. ¿Qué significaría realmente este nuevo trabajo?, se preguntó, articulando sus pensamientos en tinta. Consideró la carga de responsabilidad que conllevaba y cómo eso podría colisionar con sus intentos de ser un padre presente y un compañero atento. Había visualizado su papel en la aduana como un camino hacia la autorrealización, pero también comprendía que la presión era tangible.
decidió esbozar su plan. Establecer límites claros, priorizar mis tardes y los fines de semana. Actividades en familia deberán ser innegociables. Al escribir, cada escalón hacia su objetivo se sentía más seguro. Además, Carlos hizo una lista de posibles soluciones, desde la organización del tiempo hasta la gestión de expectativas con su familia. Sentía que de algún modo estaba formando un mapa que podría guiarlo a través del nuevo territorio que estaba dispuesto a explorar. La claridad emergió en su mente conforme se enfocaba en sus valores. Había reflexionado sobre el tipo de modelo que quería ser, no solo para su familia, sino también para él mismo. Ya no se trataba de una elección entre trabajo y vida personal, sino de cómo entrelazarlos de manera que ambos pudieran coexistir. Sin embargo, la preocupación siguió acechando. En su fulgor de resolución, una voz interior cuestionaba: ¿es suficiente el control de tiempo? ¿Qué pasará si te superas? Esa reflexión pesaba más que las otras. Sabía que el trabajo exigente podría culminar en más estresantes jornadas y, en medio de su evolución personal, eso podría revertir todo lo que había ganado. El día siguiente fue un torbellino de preparación. Se sintió como si estuviera en la punta de un volcán a punto de erupcionar. Estudió casos de éxito y fracasos de colegas y amigos. Una vez más, se dio cuenta de que no estaba solo en este camino y que muchas personas habían logrado branchar su trabajo con sus vidas personales. Aprendió sobre técnicas de gestión del tiempo y estrés y cómo mantener el enfoque sin perder la satisfacción personal. Esta búsqueda de conocimiento se convertía en su refugio. A media tarde se sentó con su computadora, listo para redactar un mensaje a su jefe actual sobre su interés en la nueva posición. Con cada palabra sentía que estaba liberando parte de la tensión que lo oprimía. Su mente se despejaba al pensar en un futuro donde pudiera ser un modelo a seguir tanto en casa como en su entorno laboral. Pero el mensaje no era simplemente un reclamo profesional, también era una declaración de su compromiso consigo mismo. No solo deseaba avanzar, sino hacerlo de una manera que reflejase todo lo que había aprendido en su camino hacia una vida más plena. Justo cuando presionó el botón de enviar, una sensación de inquietud lo invadió. Aunque había alineado sus pensamientos y acciones hacia un nuevo horizonte, la incertidumbre sobre cómo su familia reaccionaría a los cambios le aterraba. ¿Ellos entenderían su búsqueda de equilibrio? Mientras se cubría con el manto del silencio de la tarde, comprendió que la fortaleza para asumir el nuevo rol no solo debía ser sobre él, sino sobre la conexión y comunicación con los suyos. La próxima semana se acercaba con su entrevista y una nueva etapa por explorar. Sin embargo, la preocupación seguía anclada en su mente. ¿Sería capaz de mantener esa conexión familiar aún en medio de la vorágine laboral? Con el corazón latiendo rápidamente, se preguntó si era momento de abrir una conversación honesta con su pareja sobre su decisión y cómo planeaba navegar entre ambas dimensiones de su vida. La noche traería consigo una decisión crucial que podría definir no solo su carrera, sino también el tejido delicado de su hogar. La intersección entre el crecimiento personal y la vida familiar fue el verdadero reto que debía enfrentar, y se dio cuenta de que para ser el modelo que deseaba ser, el diálogo auténtico sería su mejor aliado. Una nube de incertidumbre envolvía a Carlos al despertar al día siguiente. Decidió que las palabras no eran suficientes. Necesitaba prepararse para la conversación con su pareja de manera más consciente. A lo largo de la mañana, cada rutina parecía girar alrededor de su dilema interno. Preparar el desayuno se convirtió en un ritual de reflexión. Mientras cortaba las frutas, cada trozo se transformaba en un eco de lo que significaba tomar una decisión que afectaría a su familia. Por fin, con el estómago revuelto por la ansiedad, llegó el momento de hablar. Los ojos de su pareja buscaban los de él, esperando respuestas. Sentados alrededor de la mesa, con el aroma del café flotando en el aire, Carlos eligió su momento. «Necesito que sepas que estoy considerando un cambio en mi carrera», comenzó, sintiendo la tensión en el aire. Ella le miró atento, con una mezcla de curiosidad y recelo. «¿Qué tipo de cambio?», preguntó,
como si las palabras pudieran descifrar el laberinto de su mente. Carlos respiró hondo. Una posición en la aduana podría abrirme muchas puertas, pero requiere compromiso y energía. No quiero que esto afecte el tiempo que pasamos juntos como familia. Al escuchar esto, vio cómo su pareja se relajaba, pero también percibió una chispa de preocupación en su mirada. La conversación pasó de ser un monólogo a un diálogo activo. Carlos comenzó a esbozar su visión sobre la importancia de establecer límites claros y el deseo de ser un mejor modelo a seguir para sus hijos. Cada frase se iba trabajando inside, transformando sus miedos en propósitos. Así, mientras desnudaba su corazón, emergieron miedos y preocupaciones no solo de Carlos, sino también de su pareja. ¿Y si el trabajo se lo lleva todo? ¿Cómo aseguraremos que estés presente en los momentos importantes? Ella cuestionó, sus ojos buscando la sinceridad en su voz. El peso de estas preguntas lo desnudó emocionalmente. Era un dilema real, uno que requería no solo respuestas prácticas, sino una aceptación de su vulnerabilidad. Carlos reconoció que quizás había subestimado el impacto que este cambio podría tener en su hogar. Así que en lugar de prometer improvisaciones, sugirió una estrategia conjunta, planificar juntos su tiempo. Se tratará de un esfuerzo en equipo. No puedo hacerlo solo, confesó, buscando a su compañera en esta nueva travesía. Mientras ambos compartían sus pensamientos, Carlos empezó a sentir una transformación interna. Había descubierto que no solo estaban negociando sobre horarios y compromisos laborales, sino que estaban construyendo un nuevo entendimiento sobre sus valores. La incertidumbre sobre el trabajo empezaba a retroceder, reemplazada por un sentido de propósito claro. Con la conversación culminando en un plan de acción, se sintió más ligero. Eran una pareja en el camino a la exploración del equilibrio familiar y profesional. Sin embargo, aún quedaba un pendiente. La entrevista se acercaba. El día marcado en su calendario parecía acercarse a marchas forzadas, abrumando su dirección. En la tranquilidad de la noche, mientras el mundo se adormecía, sus pensamientos regresaron a la entrevista. Reflexionaba sobre cómo cada palabra que dijera podría ser un paso hacia la realización personal. Pero no solo eso, pensar en la conexión que había cultivado con su pareja lo impulsó a transformar su ansiedad en determinación. Había algo más grande que él en juego. Sin embargo, una sombra de preocupación se cernía sobre sus pensamientos. ¿Sería capaz de mantener el equilibrio que tanto anhelaba? Mientras su mente procesaba la profundidad de su decisión, las dudas volvían, y una nueva voz emergía preguntando con un eco profundo: ¿qué pasaría si el nuevo trabajo resultara ser más exigente de lo que anticipaba? Carlos se sintió en una encrucijada, con un futuro a la vista que dependía tanto de su éxito profesional como de su capacidad para ser un buen compañero y padre. En ese instante se dio cuenta de que su próximo movimiento no solo definiría su carrera, sino que también marcaría la pauta del tipo de hombre del que quería ser para su familia. Y así, con el horizonte de su entrevista acercándose, se preguntaba si podría demostrar en el campo lo que había aprendido en casa. La noche lo abrazó con su silencio, dejando a Carlos a la espera de la visita de un nuevo día, de nuevas respuestas. El equilibrio entre sus aspiraciones laborales y su vida familiar sería probado en un escenario más grande. ¿Estaba él realmente preparado para ese desafío? ¿O su sueño podría tambalearse bajo la presión? Carlos despertó la mañana de su entrevista con una mezcla de nervios y certeza. Había pasado muchas noches reflexionando sobre su transformación personal, el camino que había recorrido hacia una alimentación más saludable y su decisión de dedicar tiempo a su familia. Este nuevo trabajo representaba una oportunidad para alinear sus dos mundos, pero también era un reto que podría poner a prueba todo lo que había construido. Mientras se vestía, revisó en su mente los compromisos que había asumido, no solo en su salud, sino también con su esposa e hijos. Había decidido establecer límites claros para garantizar que su carrera no desdibujara las líneas de sus relaciones familiares. Carlos estaba decidido a demostrar que su ambición profesional podía coexistir con su deseo de ser un padre presente. Durante el trayecto a la oficina, recordaba el sólido apoyo que había recibido de su pareja. La conversación que habían tenido había sido liberadora. Juntos habían trazado un mapa de lo que implicaría su nuevo horario laboral, ajustando expectativas y hablando de la importancia de la comunicación. Esto le dio la confianza necesaria para afrontar la entrevista, que a su vez se había convertido en un símbolo de su crecimiento personal y profesional. Llegó al edificio y mientras subía en el ascensor, Carlos sintió que cada piso representaba una etapa de su transformación. Cuando finalmente entró en la sala de entrevistas, el ambiente era serio, pero Carlos no se dejó intimidar.
Cada respuesta que ofreció no solo se basaba en su experiencia, sino en la visión que había cultivado para su vida en general. Se sentía completo. No solo estaba hablando de cifras y logros, estaba mostrando quién era en su totalidad. A medida que la conversación avanzaba, los entrevistadores comenzaron a mostrar interés no solo por sus habilidades, sino por su filosofía personal. Carlos compartió cómo el cambio en su dieta había impactado su vida, su enfoque hacia el trabajo y la manera en que valoraba el tiempo en familia. Cuidar mis hábitos alimenticios me ha enseñado la importancia de ser consciente de mis elecciones, tanto en la mesa como en el trabajo, dijo con convicción. Sus palabras florecieron en el aire y notó cómo la atmósfera se suavizaba a su alrededor. Era como su autenticidad conectara con los presentes. Al final de la entrevista, el director le dirigió una pregunta que Carlos no esperaba. ¿Qué nos dirías sobre tu capacidad para manejar un trabajo tan exigente sin sacrificar tu vida personal? La pregunta lo hizo reflexionar sobre su viaje, su aprendizaje y el enfoque que había adoptado para equilibrar su vida. Soy consciente de que el equilibrio requiere trabajo constante. He aprendido a priorizar y comunicar mis necesidades y sé que una buena vida profesional está entrelazada con el bienestar personal. Trato cada responsabilidad como lo hice al adoptar un nuevo estilo de vida, de manera consciente y deliberada. Mientras salía de la reunión, Carlos sintió que había conquistado algo más que una simple entrevista. Se sintió capaz de gestionar las múltiples facetas de su vida. Había trascendencia en lo que había compartido. Había recuperado la esencia que pensaba había perdido, integrando sus mundos de manera que jamás hubiera imaginado. Carlos había dado un paso hacia su futuro. No pasó mucho tiempo antes de que recibiera la notificación de que había conseguido el trabajo. El júbilo lo inundó y de inmediato pensó en compartir la noticia con su familia. Se imaginó la sonrisa en el rostro de su esposa, la emoción de sus hijos. Cuando regresó a casa, el aroma de comida recién hecha lo envolvió. Se sentó a la mesa con su familia y esa noche, mientras compartían risas y anécdotas, Carlos sintió una profunda satisfacción. No solo había obtenido un nuevo empleo, había configurado su vida de una manera que celebraba tanto su hogar como su carrera. Hoy tuve una entrevista, dijo, y al ver el interés en sus ojos, continuó. Me ofrecieron el trabajo. Las reacciones fueron instantáneas. Su esposa sonrió con orgullo, y sus hijos lo aclamaron como si hubiera hecho un gran logro en un juego que les apasionaba. En ese momento, Carlos se dio cuenta de que había encontrado su verdadero objetivo: construir una vida en la que pudiera ser un ejemplo no solo por su éxito, sino por la manera en que gestionaba sus elecciones. La cena se convirtió en un festín de celebración, pero aún más en un símbolo de su nueva vida. Cada bocado era un recordatorio de que el amor y la conexión verdadera son los ingredientes más importantes. Esa noche, al acostarse, Carlos reflexionó sobre todo lo que había logrado. La transformación iba más allá de los cambios personales. Era un ciclo completo de introspección, crecimiento y conexión. Había conquistado sus temores, abrazado su vulnerabilidad y al final había logrado un equilibrio tangible entre su vida personal y profesional. Esto es solo el comienzo, pensó con determinación. La vida le plantearía nuevos desafíos, pero Carlos estaba listo para afrontarlos. Una confianza sólida habitaba en él. Sabía que con cada elección, cada estrategia y cada momento compartido, estaba construyendo no solo su futuro, sino el futuro de su familia. La historia de su transformación personal había tomado forma en un logro definitivo. El equilibrio era posible, y ahora lo estaba viviendo. Ahora, si disfrutaste de esta emotiva transformación, te exhorto a suscribirte inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias conmovedoras y exclusivas. Deja un me gusta ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Comenta tus reacciones y teorías sobre esta historia y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este impactante final. Este es el momento de demostrar tu apoyo a nuestro canal y ser parte de esta comunidad de verdaderos fans de historias de superación personal. Hazlo ya.